Hola, bienvenidos a este video tutorial en el cual explicaremos cómo realizar un análisis hidrológico a partir de un modelo digital de elevación. En videos anteriores se explicó cómo descargar el modelo digital de elevación, cómo combinar modelos digitales de elevación si es requerido para que nuestra área de estudio se encuentre completamente contenida en los modelos digitales. También explicamos cómo realizar una preparación inicial del DEM, la cual consistió básicamente en llenar datos faltantes y eliminar depresiones, que como ustedes saben, las depresiones son uno de los errores más comunes en los modelos digitales y que impiden a la vez que la caracterización de drenajes, de la dirección de los flujos, entre otras variables hidrológicas, sea correctamente realizada por los algoritmos inmersos en diferentes programas. Luego hicimos unos calculamos unos parámetros propios del análisis del terreno, como lo suele ser la pendiente, la orientación, que es la dirección de la pendiente, los mapas de sombras o hillshade y los mapas de relieve. Estos parámetros todos calculados a partir de derivadas de primer orden. También vimos algunos parámetros calculados a partir de derivadas de segundo orden, como son la curvatura, en este caso de perfil, y también la curvatura tangencial, así como algunos parámetros calculados a partir de medidas estadísticas como lo son los índices de rugosidad. En esta oportunidad vamos presentar algunos, a presentar un esquema de cómo podemos realizar un análisis hidrológico partiendo de nuestro modelo digital de elevación, el cual consiste básicamente en, nuevamente, la eliminación de depresiones, el cálculo de la dirección de los flujos, el cálculo del área acumulada para cada celda, la delimitación como tal de cuencas hidrográficas, que lo podemos realizar de dos maneras, utilizando QGIS. Uno es por el tamaño de las cuencas que deseamos, es decir, nosotros le indicamos al programa cómo queremos que nos delimite nuestro modelo digital de elevación, considerando un factor de área que nosotros preestablecemos. O la otra posibilidad es la delimitación de cuencas, definiéndole un punto de salida de la cuenca para que ella interconecte todas las celdas que hacen parte de esa cuenca y que se comunican o se interconectan con la celda que yo estoy designándole o con el punto de salida que yo le estoy designando. Luego vamos a explicar cómo se extraen drenajes a partir de esa cuenca definida. Vamos a calcular algunos índices hidrológicos que profundizaremos más adelante, y también vamos a hacer un análisis de cuenca visual o el cálculo de visibilidad, teniendo en cuenta que esto, aunque está muy relacionado con el concepto de cuenca hidrológica, en el cual todas las celdas que hacen parte de una cuenca están interconectadas entre sí, vamos a ver que para el caso de cuenca visual no ocurre lo mismo, ya que todas las celdas de una misma cuenca no necesariamente están visualmente conectadas. Esto lo vamos a profundizar más adelante. Vamos a empezar entonces con la preparación del DEM y vamos a aplicar un algoritmo que nos permite eliminar depresiones y verificar cuáles zonas, una vez corrido el algoritmo, siguen presentando problemas de depresiones. Entonces vamos a irnos al paquete de algoritmos de GrassGIS y en la parte de raster vamos a ubicar una función que se llama r.fill.dir. Esta función básicamente nos permite filtrar y generar una capa de elevaciones sin depresiones, así como una capa de dirección del flujo. Esta herramienta de una vez se adelanta un poco y nos genera una capa de dirección del flujo. Para eso vamos a definir que le vamos a decir que tome nuestro DEM final, que es el DEM que hemos venido trabajando en videos anteriores. Le vamos a decir que nos genere una salida con un formato de dirección. Vamos a escoger esta última opción, que es el formato Answers, que básicamente coincide em, con los formatos de otros programas como ArcGIS, en el cual nuestra norte es 0 grados o 360 grados y avanza en sentido de las manecillas del reloj. Estas otras dos opciones, como GRASS y AGNPS, nos otorgan mapas de dirección de flujo, pero utilizando otras configuraciones que se explicaron en videos anteriores.
esta parte la dejamos en blanco, la dejamos por defecto. Y aquí nos está preguntando tamaño de celda, también lo dejamos por defecto. Aquí ya tenemos los cálculos que va a realizar el algoritmo. Va a sacar un DEM sin depresiones, va a sacar la dirección de flujo y va a sacar un raster que nos va a mostrar si continúan existiendo varios problemas en nuestro modelo digital de elevación generado. Entonces empezamos a correr el algoritmo. Aquí tenemos ya el resultado del algoritmo. Vemos que se generó un raster de áreas problema, de dirección del flujo y un raster que en teoría ya no tiene depresiones. Vamos a empezar por este raster. Aparentemente no tiene muchos cambios con el anterior. Ya lo vamos a profundizar. Aquí está el de dirección de la pendiente. Como vemos, eh, nos está generando información, perdón, de dirección del flujo. Nos está generando información de cada celda, en cada celda cómo se comportaría o en qué dirección eh, se generaría o se movería el agua. Aquí vemos como cada celda tiene un valor definido, como les decía, entre 0 y 360 grados. Y luego miramos acá que nos salió un raster de áreas problema. Inicialmente lo vemos todo de color negro, pero debemos generar cambiarle la visualización para poder percibir cómo está presentando las áreas problema. Para esto vamos a escoger unibanda pseudocolor, le vamos a decir que tenga dos clases, intervalo igual, vamos a decir dos clases, y aquí vamos a escoger o ceros o unos, y así vamos a conseguir que nos muestre las zonas donde el DEM tiene problemas. Aquí vemos de mejor manera qué zonas del DEM quedaron aún con problemas y donde estamos teniendo aún depresiones que tenemos que solucionar. Como lo indica la misma ayuda del algoritmo, es probable que en algunos casos debamos correr este mismo algoritmo varias veces utilizando consecutivamente el DEM sin depresiones que se nos vaya generando. Entonces vamos a hacer a continuación esto. Vamos a volver a correr el algoritmo utilizando ahora el DEM resultante de la anterior corrida. Vamos a volver a generar las mismas capas de direcciones del flujo y áreas problema y corremos el algoritmo. Tenemos nuevamente la salida del algoritmo corrido por segunda vez. Aquí vamos a empezar a eliminar o a quitar algunas capas que se nos están duplicando y porque realmente nos interesa es la nueva capa raster sin depresiones, del DEM sin depresiones, el de dirección del flujo y el de áreas problema. Entonces vamos a verificar cómo se eliminaron los errores que nos indicó en la corrida anterior. Entonces volvemos a escoger unidad de color. Aquí escogemos intervalo igual, vamos a escoger otra vez dos categorías y lo ponemos a fluctuar entre 0 y 1 y le damos aplicar y aceptar. Aquí vemos que ya se ha depurado un poco más el resultado de los tres problemas. Vemos aquí está la primera corrida, aquí está la segunda. Y vamos ahora a hacer una tercera corrida con el fin de seguir eliminando los errores del DEM. Entonces aquí volvemos a escoger nuestro DEM sin depresiones, aquí escogemos este estilo y corremos nuevamente. Vamos a revisar el resultado, vamos directo al raster de áreas problema, vamos a escoger unibanda pseudo color, vamos a definir nuevamente dos clases,
0 y 1, le damos a aplicar. Y vemos que, poner acá, vemos que mejoró un poco el tema de los problemas en el raster. Entonces vamos a realizar nuevamente el proceso. La idea es realizarlo tantas veces como sea necesario. Luego de correr el algoritmo 5 veces, tenemos este resultado en el cual ya está prácticamente toda su extensión libre de depresiones, pero aún nos falta un pedazo acá que al parecer es producto de algún error del modelo digital, pero igual por estar tan confinado y tan al borde del mismo modelo, considero que no es relevante seguirlo eliminando y seguir sometiendo el modelo digital de elevación a este proceso de eliminación de áreas problema. Adicionalmente, porque más adelante, como ustedes lo verán, cuando estemos generando o delimitando cuencas, estas zonas de los bordes de los modelos normalmente se pierden por cuanto no son utilizables debido al mismo proceso de delimitación de las cuencas. Entonces creo que con este resultado podemos decir que ya tenemos un modelo digital de elevación que está libre de problemas por depresiones, por formación de depresiones, y podemos continuar con las etapas del análisis hidrológico utilizando este modelo digital de elevación resultante. Vamos a eliminar estas capas para no saturarnos y llenarnos de información y trabajar básicamente con las capas con las que vayamos generando y vayamos necesitando. Entonces, ya realizamos esta etapa, vamos a proceder a hacer el cálculo de la dirección de los flujos de agua en cada celda a partir de este modelo digital de elevación. Para calcular nuestro raster de dirección del flujo, voy a utilizar la función de GRASS que se conoce como rWatersheet, y en ella, aunque me permite calcular y generar otros parámetros, en este caso en especial lo vamos a utilizar para calcular nuestras direcciones del flujo. Entonces vamos a escoger el DEM sin depresiones, esto lo vamos a dejar por defecto, y aquí sí debemos suministrarle un valor. Aquí nos está pidiendo básicamente que le digamos qué número de celdas va a contener esas cuencas que queremos delimitar. Ese número de celdas está relacionado con un tamaño. Por ejemplo, si yo quiero una cuenca que tenga o que me delimite direcciones de flujos y otros parámetros para un área de 10.000 hectáreas, entonces básicamente el parámetro que debo especificar acá es el número de celdas que hay en 10.000 hectáreas. ¿Y cómo calculamos eso? Como nosotros sabemos, una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Esto quiere decir que si yo tengo 10.000 hectáreas, tengo a su vez, multiplicándolo por 10.000, tengo 100 millones de metros cuadrados. Como la resolución del raster del DEM es de 30 por 30 metros, cada celda o cada píxel tiene un área de 900 metros cuadrados. Entonces, si yo quiero que la herramienta me delimite tanto las capas de dirección de flujo como otras capas que son también de salida de esta herramienta, para un tamaño medio de las cuencas de 10.000 hectáreas, debo ingresarle un valor de 111.111 píxeles en este apartado. Entonces yo voy a realizarlo de esa manera, le voy a decir que me considere un número de píxeles de 111.111, que como ya vimos es aproximado o equivalente a pensar en una delimitación por áreas de cuencas de 10.000 hectáreas, que es bastante fino de hecho. Normalmente uno puede correr este algoritmo pensando en delimitaciones de áreas superiores, por ejemplo 50.000, 100.000, 150.000 hectáreas. Si se tiene un conocimiento de la zona, si se quiere trabajar sobre una cuenca que ya es conocida y de la cual se conoce el área,
Uno puede ajustar este parámetro con base en esa área. Por ejemplo, si yo sé que mi cuenca de interés tiene un área aproximada de 150.000 hectáreas, pues yo ajusto el número de píxeles que tengo acá para que la salida de este algoritmo sea acorde con esos tamaños o con ese tamaño de área que yo quiero. Si yo le coloco un número bajo, por ejemplo, que me delimite cuencas de 1000 hectáreas, de 2000 hectáreas, de 3000 hectáreas, voy a hacer que el algoritmo se vaya muy fino y me delimite muy bien o me delimite de manera muy detallada el territorio. Y eso va a hacer que, por ejemplo, aunque lo vamos a ver más adelante, me genere más detalle en los drenajes, más detalle en las subcuencas hidrográficas que genera, en el análisis de direcciones de flujo, etcétera, etcétera. Por ahora vamos a trabajar sobre la base de ese parámetro de 10.000 hectáreas y vamos a dejar estos parámetros también por defecto y vamos a correr nuestro algoritmo. Solamente que le vamos a pedir únicamente que nos muestre la salida de dirección del drenaje, que es esta que está acá. Las demás salidas de esta herramienta por el momento no las vamos a considerar, ya llegará más adelante en este video tutorial, las vamos a analizar y empezamos a correr nuestro algoritmo. Ya obtuvimos nuestro raster resultante de dirección de los drenajes o dirección del flujo y vemos que pues salió con esta paleta de colores. Vamos a cambiarla para que nos indique un color para cada una de las direcciones. Recordemos que este raster de dirección tiene 8 direcciones. Esto se explica básicamente por el algoritmo que utiliza para su cálculo, que es el de 8. Este algoritmo determina los flujos de movimiento del agua en, en rangos de 45 grados. Por eso tenemos 8 posibilidades, donde uno es noreste, así sucesivamente hasta el 8 que es el este. Con el ánimo de visualizar mejor eso en nuestra interfaz de QGIS vamos a organizar la paleta. Entonces vamos a trabajar entre 1 y 8. Podemos escoger, no sé, puede ser esta paleta de colores. Le vamos a decir intervalo igual y le vamos a decir que nos asigne 8 posibilidades. Aplicamos y aceptamos. Aquí tenemos ya, le asignamos un color a cada una de las posibles direcciones. Recordemos que este mapa nos está reflejando la dirección que en cada celda tomaría el agua si tuviese un movimiento continuo. Bueno, es importante mencionar aquí en este caso que obtuvimos este comportamiento en esta zona, que al verificarla directamente con el DEM encontramos que es la zona que corresponde con la sabana de Bogotá. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que es una zona plana donde el movimiento de los flujos pues es un poco más difícil de explicar, es igual a una decisión que toma el algoritmo y por eso vemos este comportamiento. Muy seguramente si tuviésemos un DEM con una mejor resolución espacial pudiésemos explicar un poco mejor cómo serían los flujos de agua en esta zona. Sin embargo, pues digamos que el algoritmo ejecuta su procesamiento y este es el resultado que obtenemos. En el orden de temas que tenemos para nuestro capítulo de análisis hidrológico, lo que sigue es calcular el área acumulada. También a utilizar la función rWatersheet y vamos a seleccionar nuevamente nuestro DEM sin depresiones. Vamos a trabajar nuevamente un área asumiendo 111.111 píxeles, que como sabemos corresponde a que él nos analizara o nos segmentara con un nivel de detalle de 10.000 hectáreas, nuestro modelo digital de elevación. Aquí en los algoritmos de salida, este es el que corresponde al área acumulada, el de número de celdas que drenan a través de cada una de las celdas. Esto básicamente es a lo que se refiere el concepto de área acumulada. Nuestras demás salidas las vamos a apagar temporalmente ya que solo queremos visualizar nuestro mapa de área acumulada. Vamos a ponerlo a procesar. El concepto de área acumulada básicamente establece o trata de identificar las relaciones entre las diferentes celdas y verifica si están hidrológicamente conectadas. Para esto utiliza el mapa de dirección del flujo o dirección del drenaje que se calculó en la etapa anterior
Y básicamente si nosotros miramos esta imagen lo que hace es para cada punto o para cada celda específica determina el número de celdas aguas arriba que están interconectadas con esa celda y establece esa relación. Entonces, para el caso del ejemplo, el punto rojo tiene toda el área azul como un área de acumulación o área acumulada, la cual eventualmente drenaría hacia ese punto. Ese es básicamente el concepto de área acumulada. Aquí tenemos nuestro resultado de área acumulada o pues como lo calcula la función, el número de celdas que drenan a través de cada una de las celdas. Vamos a darle una paleta de colores más adecuada a este mapa para tratar de identificarlo mejor. Nuevamente escogemos Unibanda pseudocolor. Vamos a considerar un rango más o menos en estos valores. En clases podemos dejar 5 y aplicamos. Aquí sencillamente estamos analizando y jugando un poco con el raster y sus valores para definir cómo podemos organizar mejor los rangos. Entonces, aquí tenemos básicamente nuestro raster y lo que él nos está indicando es cuántas celdas están drenando o están interconectadas con cada una de las celdas o píxeles de esta imagen. Si por ejemplo hacemos clic en la zona verde que tenemos acá o en cualquier píxel de acá, por ejemplo en este, aquí vamos a encontrar que aproximadamente 25.509 celdas están interrelacionadas con ese píxel. Quiere decir que están fluyendo, el flujo hídrico atravesaría antes de llegar a esta celda aproximadamente, vean por lo más cerca, aproximadamente 25.152 celdas. Y eso es básicamente a lo que se refieren estos rasters de acumulación del flujo. Es mirar la relación celda por celda y cómo están hidrológicamente interconectadas. Como vemos, obviamente las zonas donde están los drenajes son las que tienen mayor interconexión. Finalmente los drenajes son los que hacen el proceso de transporte de toda el agua en la cuenca. Pero si miramos estas zonas que están aquí con colores, en este caso un color violeta, vemos que la relación hidrológica con otras celdas es muy baja. Aproximadamente en este caso 4 celdas, 16 celdas, 9 celdas, 5 celdas. O sea, estas son zonas altas que no tienen una relación muy directa en el transporte del agua en la cuenca. Por lo tanto, su área acumulada es baja. En cambio, estas zonas donde tenemos ya la formación de drenajes son zonas que tienen una alta área acumulada por cuanto su relación hidrológica con otras celdas es mayor, dada su función de transporte del agua en esa superficie o en esa área de territorio. Entonces aquí tenemos ya un resultado de nuestra capa de área acumulada donde podemos identificar pues cómo son las relaciones básicamente de interconexión entre celdas. Vamos ahora entonces a calcular y delimitar cuencas hidrográficas. Entonces explicábamos hace un momento que tenemos dos opciones. Una es delimitarlas por tamaños definidos de cuencas o estableciendo un punto de salida y que nos defina la cuenca a través del concepto de área acumulada. Es decir, yo le digo un punto de salida de cualquier parte del raster en un drenaje y él me va a delimitar la cuenca aguas arriba de ese punto. Entonces vamos a empezar delimitando por tamaño de cuencas. Y para esto vamos a utilizar nuevamente la función rwatersheet. Abrimos, aquí vamos a escoger nuestro densing de presiones nuevamente y esto lo dejamos por defecto, pero aquí nuevamente en el tamaño mínimo de la delimitación de cuencas vamos a escoger un número de píxel acorde con el tamaño de cuencas que queremos delimitar. Este concepto lo explicamos anteriormente, pero entonces ahora no voy a delimitar con base en un tamaño de cuenca de 10.000 hectáreas, sino que por el contrario quiero trabajar
cuencas de mucho mayor tamaño, que me delimite con base en cuencas de mayor tamaño. Voy a pensar en un número aproximado de 250.000 hectáreas. Para esto debo calcular el número de píxeles que debo colocar acá para que me cumpla con ese propósito. Entonces vamos a hacer un cálculo sencillo. Sabemos que una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Un píxel tiene 900 metros cuadrados. Por lo tanto, si queremos cuencas de 250.000 hectáreas, tendremos que multiplicar esto por 10.000, que es el número de metros cuadrados. Obtenemos un número de, bueno, este número lo tenemos que dividir en 900, que es el área de un píxel, y tenemos que aproximadamente debemos manejar áreas de 2.777.777 o 78 píxeles. Ese número lo vamos a colocar acá. De pronto lo podemos aproximar un poco, pongámosle 2.800.000 píxeles, que va a ser el tamaño mínimo de mi delimitación de cuencas hidrográficas. Luego esto lo dejamos por defecto y aquí vamos a empezar a definir qué queremos, qué productos queremos. No necesito el mapa de área acumulada porque ya lo calculé. Este es un raster que me genera una codificación de cuencas, no lo necesito. No quiero todavía conocer los drenajes, eso lo vamos a ver más adelante. Voy a dejar este que me calcule las cuencas. No necesito este factor, que ese ya es un índice hidrológico que más adelante los vamos a profundizar. Tampoco necesito el índice topográfico. Sencillamente le voy a pedir que me calcule las cuencas hidrográficas, que es este, half basins. Y le digo correr. Esperamos a la finalización del algoritmo para verificar cómo nos delimitó nuestras cuencas con base en ese parámetro de área. Aquí tenemos el resultado de la delimitación de cuencas. Voy a apagar esta capa de acumulación de flujo y encontramos que, de acuerdo al parámetro de área que yo le establecí en la función, solamente pudo delimitar 7 cuencas hidrográficas. Vamos a cambiar un poco la paleta para poderlas visualizar todas. Listo, aquí las tenemos. Y vamos a poner por debajo nuestro modelo digital de elevación. Como ustedes pueden darse cuenta, hay zonas donde él no hizo una delimitación de cuencas, básicamente en las áreas de borde y también donde no se cumplió el parámetro de área. Si ustedes se dan cuenta, estas cuencas que delimitó en mayor o menor medida cumplen ese parámetro de área que yo le di de 250.000 hectáreas. Si yo hubiese escogido un área menor, seguramente esto hubiese quedado mejor delimitado. Pero como trabajé con un área tan grande, por eso el algoritmo solamente me delimitó estas cuencas. Entonces, esa es una manera de delimitar por eh, definiendo un tamaño de área. El otro método para delimitación de cuencas hidrográficas consiste en definir un punto de salida. Obviamente esto se hace con la red de drenajes y sobre ese punto de salida el algoritmo o el método nos va a delimitar la cuenca hidrográfica. Es un método alternativo y complementario al que acabamos de ejecutar. Sin embargo, para poder hacer o efectuar un procedimiento por este método, debemos primero tener los drenajes y con base en los drenajes podemos implementarlo. Es por esto que a continuación vamos a generar una capa o un raster de drenajes acordes con este modelo digital de elevación. Y de paso, mientras extraemos estos drenajes, vamos a generar también una capa de subcuencas o de cuencas de menor tamaño para estas modelos de elevación y para compararlo con las capas que generamos teniendo en cuenta un área de 250.000 hectáreas. Entonces, para hacer esto volvemos a la función rwatersheet, escogemos nuevamente nuestro densil de presiones
Y aquí en el mínimo tamaño de las cuencas a delimitar vamos a trabajar nuevamente con el tamaño de 10.000 hectáreas. Esto quiere decir que debemos considerar un tamaño de 111.111 píxeles. Las capas que nos interesan, en este caso ya no nos interesa la acumulación, no nos interesa, eh, los segmentos nos interesan las cuencas hidrográficas y estos índices geográficos, perdón, hidrológicos que también los calcula la herramienta, los vamos a deseleccionar para que no nos los muestre. Vamos a correr la herramienta y mientras corre entonces vamos a recordar lo que estamos haciendo. Vimos ya un método de delimitación de cuencas hidrográficas que es por tamaño de las cuencas y las delimitamos con base en un área de cuenca de 250.000 hectáreas. Sabemos que hay otro método para delimitar las cuencas, pero para poderlo efectuar requerimos primero trabajar y extraer los drenajes del modelo digital de elevación para con esa información de drenajes establecer una coordenada que va a ser nuestro punto de salida y poder delimitar la cuenca por punto de salida. En ese sentido, acabamos de ejecutar la función rWatersheet nuevamente para extraer drenajes, pero esta vez drenajes y subcuencas, pero esta vez considerando un tamaño de 10.000 hectáreas, no 250.000. ¿Con qué objetivo hacemos esto? Con el objetivo de tener una red de drenajes más detallada y también de comparar las salidas cuando uno escoge uno u otro tamaño de cuencas. Entonces esperamos a que el algoritmo termine para poder visualizar lo que les estoy explicando. Aquí ya tenemos el resultado del procesamiento. Lo primero que podemos observar es que obtuvimos un mayor número de segmentos o de cuencas, dado que establecimos una menor área de delimitación, en este caso 10.000 hectáreas. Si nosotros comparamos este mapa resultante con este, vemos que el algoritmo se fue más al detalle para delimitar las subcuencas. Adicionalmente vemos que nos generó una capa de corrientes. Esta capa de corrientes no es otra cosa que, vamos a hacer un zoom, los drenajes que están presentes para esas microcuencas delimitadas. Aquí podemos ver que coinciden geográficamente con las zonas eh, demarcadas en el modelo digital de elevación. Entonces, esto es básicamente lo que se hace en el proceso de delimitación de drenajes de a partir del modelo digital de elevación. Dependiendo del nivel de detalle que nosotros coloquemos, es decir, el área de tamaño o de interés para la delimitación de las microcuencas, asimismo va a ser el nivel de detalle que tenga esta red de drenajes. Si yo coloco un área menor, ya no sobre la base de 10.000 hectáreas, sino por ejemplo 1.000 o 2.000, esta red de drenaje resultante va a ser mucho más detallada. A continuación, lo que vamos a hacer es devolvernos y vamos a tratar de delimitar una cuenca haciéndolo a través de su punto de salida. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar en esta cuenca que está de color amarillo. Vamos a ubicar ese punto de salida definido y con base en ese punto de salida vamos a delimitar la cuenca hidrográfica. Es como un proceso, es el segundo método que les explicaba anteriormente. Para esto, ¿qué requerimos? Lo primero que requerimos es una coordenada de la red de drenaje que va a ser el punto de partida para la delimitación de la cuenca. Aquí en complementos yo tengo instalada una funcionalidad de QGIS que se llama Copy Coordinates. Vamos a seleccionarla y vamos a escoger por ejemplo este píxel de acá. Al hacer clic ya queda copiada la coordenada. Vamos a ir a esta función que se llama rWaterOutlet, que es la que nos permite delimitarla por el otro método. Vamos a ir a escoger, en este caso escogemos la dirección del drenaje, el raster de dirección del drenaje es el raster que debemos usar. Y aquí en las coordenadas del punto de salida vamos a pegar las coordenadas que acabamos de copiar.
y vamos a procesar. Aquí tenemos el resultado. Vamos a hacer zoom. Básicamente lo que tenemos acá es, vamos a apagar esta, aquí tenemos nuestra cuenca resultante y aquí tenemos las cuencas que han sido delimitadas previamente. Si ustedes observan, lo que hicimos fue básicamente a partir de ese punto de salida que estaba localizado en la parte baja, lo que hicimos fue delimitar una cuenca de una forma diferente a como habíamos delimitado todas estas cuencas. ¿Qué diferencia encontramos? Que en el caso de esta cuenca amarilla, como también como nuestra área era mayor, 250.000 hectáreas, también introdujo este drenaje que tenemos aquí en el cálculo de esa microcuenca. Como yo seleccioné mi punto de salida en esta parte, vemos que la cuenca resultante no tiene en cuenta este drenaje y por eso nos da una cuenca de menor tamaño. Ese es básicamente el segundo método para hacer cálculos o para delimitar cuencas hidrográficas a partir de la red de drenaje. Y también vimos cómo se extraen los drenajes de un modelo digital de elevación. A continuación lo que vamos a hacer es delimitar o cortar nuestro modelo digital de elevación solamente para el área de esta cuenca definida, y sobre esa área de esa cuenca vamos a volver a generar nuevamente los drenajes y las microcuencas o subcuencas al interior de esa gran cuenca o de esa cuenca de mayor tamaño para obtener drenajes con un mayor nivel de detalle. Bueno, entonces vamos a iniciar el proceso. Lo primero que tenemos que hacer es, para poder utilizar este límite de cuenca generado por el segundo método como una capa que nos permita cortar nuestro modelo digital de elevación y concentrarnos solamente en esta cuenca, lo primero que debemos hacer es convertir esta capa a formato vectorial, a un polígono que nos permita luego cortar el raster. Para esto venimos aquí a raster conversión y vamos a poligonizar. El archivo de entrada va a ser nuestra capa basing que la acabamos de generar y el archivo de salida la vamos a llamar cuenca ejercicio y vamos a escoger como archivo de salida archivos de un formato SHP y damos guardar. Luego aceptamos y esperamos a que QGIS finalice. Aquí finalizó, cerramos y aquí tenemos ya el polígono de nuestra cuenca hidrográfica de interés. Ahora con ese polígono ya podemos descartar esta cuenca, que es la que delimitamos en formato raster, y lo que vamos a hacer a continuación es cortar nuestro modelo digital de elevación, que tiene mucha información que nos ralentiza el funcionamiento del computador y que en realidad en este momento no nos interesa porque nos vamos a centrar en esta cuenca, y vamos a empezar a generar nuevamente los insumos, incluyendo una capa de drenaje mucho más detallada. Para hacerle el corte vamos a utilizar esta función de GRASS que se llama r.mask.vect. Aquí vamos a escoger nuestra capa cuenca ejercicio como el vector que se va a usar como máscara y aquí el raster al que le vamos a aplicar el corte. En este caso va a ser nuestro raster sin depresiones. Esto lo dejamos por defecto y el resultado puede ser, bueno, no lo guardemos, dejémoslo por defecto, luego lo trabajamos. Esperamos a que QGIS termine de efectuar este corte. Aquí tenemos ya nuestro raster cortado. Vamos a proceder a apagar las capas que ya no nos sirven y aquí tenemos el resultado. Tenemos nuestro raster para la cuenca hidrográfica que delimitamos y sobre este vamos a continuar nuestros análisis. Lo primero que vamos a hacer es volver a R Watersheet
Y aquí vamos a, utilizando nuestra capa nueva, de nuestro nuevo raster, vamos a volver a obtener todas las capas de interés. Como área de la cuenca, dado que ya tenemos un área mucho más pequeña de trabajo, podemos ser un poco más detallistas. Trabajemos, por ejemplo, que nos delimite a 2000 hectáreas. Volvemos a hacer el cálculo. Sabemos que 2000 hectáreas multiplicado por 10.000 metros cuadrados la hectárea nos da el, el correspondiente de 10.000 hectáreas en metros cuadrados. Dividimos por 900 metros cuadrados que tiene un píxel y tenemos que el área el número de píxeles a trabajar es de 22.000 para obtener un área de 1000 hectáreas. En ese caso vamos a colocar 20.000, los demás parámetros por defecto, y vamos a decirle que nos calcule el área acumulada, que es el primer parámetro, la dirección del drenaje, que es el segundo. Este es una codificación de cuencas, no nos interesa. El de cuencas o subcuencas de acuerdo a esa área que le definimos. Y aquí ya estos archivos, estos índices que nos calcula extra, todavía no los vamos a trabajar. Entonces corremos nuestro algoritmo y vamos a obtener los resultados detallados para nuestra área de trabajo. Aquí ya tenemos nuestros resultados de procesamiento. Vemos que efectivamente nuestra gran cuenca fue delimitada en subcuencas de acuerdo al criterio de 2000 hectáreas. Y vemos que vamos a cambiar un poco la paleta, a trabajar en mi banda azul de color nuevamente. Vamos a trabajar el patrón espectral, vamos a reclasificar, vamos a aplicar a ver cómo queda con esta paleta. Ahí tenemos, darle un poco de color al tema. Vemos también que aparte de generarnos estas subcuencas, también nos generó los nuevos segmentos. Vamos a chequear esta capa, segmentos no, drenajes. Vamos a chequear esta capa y vamos a observar que tenemos un mayor nivel de detalle con respecto a la capa que habíamos delimitado previamente sobre un área de 10.000 hectáreas. Aquí tenemos los drenajes, cómo se interconectan en toda el área de nuestra cuenca hasta la parte baja, desde la parte alta hasta la parte baja. Vamos ahora a mirar la dirección del drenaje. Aquí tenemos también, nos generó una nueva capa solo para el área de nuestra cuenca, y también nos generó el área de acumulación o de la capa de flujo de acumulación. Recordemos que podemos trabajar también aquí con mi banda azul de color. Vamos a clasificar, vamos a aplicar. Ahí tenemos nuestras zonas de mayor acumulación, en este caso son las rojas. Vamos a revisar. Tenemos nuestros, y si ustedes analizan, obtuvimos los mismos resultados que habíamos hecho para toda el área del raster, solo que aquí lo hicimos específicamente para nuestra área o nuestra cuenca de interés. Entonces, si ustedes quieren posteriormente convertir todas estas capas a polígonos, manejarlas como vector, lo pueden hacer a través del mismo procedimiento que hicimos la vez pasada, conversión y poligonizar. Escogen pues los rasters que quieran poligonizar para generar esto mismo en formato vector. Aquí hasta este momento partimos de un gran DEM, lo convertimos de acuerdo a diferentes escalas de trabajo, tamaños de cuenca para la delimitación, la convertimos a una cuenca más pequeña y luego le generamos las subcuencas al interior de esa cuenca más pequeña y la red de drenajes a partir de las funciones disponibles en este comando rWatersheet, y que pues son coherentes con el modelo digital de elevación. A continuación vamos a calcularle unos índices hidrológicos a nuestra recién delimitada cuenca hidrográfica. Uno es el factor LS,
que es básicamente la longitud del terreno y la pendiente o lo escarpado de ese terreno. Es un factor que evalúa eso y que se usa en la ecuación universal de pérdida del suelo por erosión hídrica. Entonces ese factor LS sumado a un índice topográfico de humedad, conocido también como TSI. Esos dos índices hidrológicos nos dan una información muy interesante sobre cómo se comporta el agua en el terreno y qué zonas van a tender a acumular agua y qué zonas, dado su pendiente, no van a ser zonas de acumulación de agua, sino que pueden estar sujetas a otros procesos como procesos de remoción en masa. Entonces, para calcular esos dos índices, volvemos a nuestra función RWatersheet. Aquí vamos a escoger nuestro DEM cortado para el área de nuestra cuenca. Vamos a trabajar nuevamente con un tamaño de 20.000 píxeles que más o menos equivalen a un área de 2.000 hectáreas. Y aquí vamos a decirle que nos calcule, no necesitamos el área acumulada, no necesitamos la dirección del drenaje, no necesitamos la codificación de las cuencas, no necesitamos los segmentos o los drenajes, tampoco las cuencas. Y aquí ya empezamos a mirar los índices que nos va a calcular. Aquí está el factor que les digo, el factor LS. Aquí hay otro que es sencillamente el factor S, que también se usa para la misma ecuación universal. Y tenemos el índice topográfico. Vamos a correrlos. Mientras él calcula, vamos a revisar aquí un poco más de información sobre dichos índices. Por ejemplo, el índice topográfico de humedad que nos está diciendo. Básicamente, que si tenemos valores altos, se está presentando acumulación de humedad por baja pendiente. Son zonas que reciben flujos abundantes y no evacúan bien, teniendo tendencia a acumular humedad. Si tenemos celdas con valores bajos, son zonas donde no va a haber humedad edáfica por su elevada pendiente y baja área acumulada. Y los mapas resultantes son de este estilo. Vemos que las partes altas son zonas con valores bajos y las partes bajas del modelo digital son zonas con valores altos donde se tiende a acumular esa humedad. El otro índice que veíamos es el factor LS, que como lo veíamos corresponde a la longitud de la pendiente y qué tan escarpada es esa pendiente. Y se usa básicamente en esta ecuación universal para la pérdida del suelo. Es un factor que, al igual que el anterior, el índice topográfico de humedad, nos está indicando las zonas donde se puede dar acumulación o no acumulación de la humedad. Aquí tenemos, vamos a apagar nuestros índices pasados y aquí tenemos, el primero de ellos es el índice topográfico de humedad. Como lo vemos aquí, recordemos que valores bajos nos indican zonas donde no se tiende a acumular humedad dada su alta pendiente. Vamos a hacer un poco de zoom, vamos a seleccionar acá y vamos a hacer clic en algunas zonas. Este tiene un índice 5, pero miremos donde están los drenajes, tenemos un índice con 23, o sea que en los colores más blancos tenemos las zonas que tienden a acumular eh, mayores niveles de humedad y las zonas más negritas son aquellas zonas donde no vamos a tener nunca una acumulación muy grande de humedad. Recuerden que esto es con base en la pendiente. Vamos a revisar este punto. Estos son los dos factores de la ecuación universal de la pérdida de suelo. Aquí tenemos el factor LS y igualmente obtenemos un resultado que básicamente nos ayuda a entender las zonas donde la pendiente y el grado de esa pendiente contribuyen a procesos de pérdida del suelo. Entonces tenemos esta salida y tenemos valores fluctuantes donde las mayores pérdidas de suelo parecen estarse dando en las zonas más blancas
que corresponden a, vamos a escoger acá, factorial de eso, que corresponden a los valores más altos del índice. Entonces, esos dos índices hidrológicos analizados con detalle nos ayudan a entender mejor el comportamiento hidrológico de nuestra cuenca. Y finalmente vamos a hacer unos cálculos de valores de visibilidad o cuenca visual. Para hacer esto, primeramente voy a apagar estas celdas, y para evaluar la visibilidad de la cuenca en un punto determinado vamos a utilizar una función que se llama r.viewshed. Al hacer doble clic acá vamos a encontrar que vamos a seleccionar nuestro modelo de elevación recortado y vuelve y nos pide una coordenada. Básicamente esta coordenada tiene el objetivo de, para cualquier lugar en la cuenca, decirnos cómo sería su visibilidad o qué celdas serían visibles desde ese punto. Entonces vamos a pararnos en cualquier celda y nuevamente con nuestra función de copiar coordenadas vamos a hacer clic, por ejemplo, acá. Ahí ya me copió la coordenada. Vamos a abrir nuevamente nuestra función, escogemos el den que está cortado, ponemos nuestra coordenada de interés para hacer el análisis de visibilidad. Vamos a decirle que estamos ubicados a 30 metros bajo el suelo y dejamos los demás valores por defecto. Y nos va a generar un mapa de intervisibilidad. Vamos a correrlo. Aquí tenemos ya nuestro resultado. Vemos que en esta zona nos genera el cálculo. Vamos a acercarnos un poco y chequear. Vamos a apagar este modelo digital de elevación. Y este es el resultado que obtenemos. Encontramos que para la coordenada que le dimos, las celdas que serían visibles a esa altura serían todas estas que quedaron en el resultado. Las demás de la cuenca, que no están integradas ahí, son celdas que serían invisibles a una observación desde ese punto. Es importante mencionar aquí y hablar un poco del concepto de cuenca visual y de cuenca hidrológica. La cuenca hidrológica implica que todas las celdas al interior de esta cuenca están interconectadas entre sí y que esa interconexión permitiría que haya un flujo hídrico desde la parte más alta hasta la parte más baja. En el caso de la cuenca visual, no todas las celdas de la cuenca, como lo podemos ver acá, están interconectadas entre sí, sino simplemente aquellas que desde un punto específico son visibles, partiendo pues de la visión humana, por decirlo de alguna manera. Entonces, este otro análisis también es interesante para otro tipo de aplicaciones que pues requieren conocer qué tan visible es un punto desde cualquier parte definida de una cuenca hidrográfica. Con este último cálculo hemos terminado nuestro tutorial de análisis hidrológico. Como ustedes pudieron observar, partimos de una primera parte de preparación del raster donde eliminamos depresiones. Luego hicimos el cálculo de dirección de flujos, calculamos el área acumulada para cada celda del raster. Luego delimitamos cuencas hidrográficas por dos métodos. Utilizando un tamaño de cuenca hidrográfica fue definido en 100.000 hectáreas, en 250.000 hectáreas inicialmente, y luego lo definimos por punto de salida, pero para aplicar este segundo método debemos en primer lugar hacer la extracción de drenajes, que lo hicimos eh, utilizando ese mismo tamaño de cuenca. No, perdón, esta extracción de drenajes la hicimos utilizando un tamaño menor de cuenca que nos permitió sacar y calcular también subcuencas que comparamos luego con las cuencas grandes que generamos inicialmente. Luego, cuando delimitamos una sola cuenca por este segundo método, que es la cuenca que tenemos acá, procedimos a
extraer nuevamente drenajes con un mayor nivel de detalle y a calcular esas subcuencas para esa nueva cuenca que son las que tenemos acá. Vimos que conseguimos un mayor nivel de detalle con este procedimiento. O sea que básicamente lo que hicimos fue un proceso de caracterización de esta cuenca hidrográfica. Y finalmente vimos algunos índices hidrológicos que nos permiten tener una mejor idea y mejor comprensión de cómo se comporta nuestra cuenca hidrográfica en cuanto a procesos de acumulación de humedad y que pueden desencadenar pues otro tipo de eventos. Eso es básicamente lo que les quería contar en este video tutorial. Espero les sea de ayuda y nos vemos en un próximo video.